Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Se encuentran reunidos aquí en la Ciudad de México los máximos líderes de la industria del negocio y innovación del deporte. Justamente en el Congreso CIS, que está realizando por cuarto año consecutivo aquí en la capital del país. Dio inicio la quinta edición del Sport Innovation Summit en la Ciudad de México, el evento más grande de América Latina en cuanto a innovación y negocios en el deporte. Nació de las ganas de fomentar el crecimiento de la industria del deporte a través de la innovación. Obviamente es el motor del crecimiento. Entonces vienen muchos expertos de muchos países, creo que somos 15 o 20 países representados, que sea a través de los ponentes o a través de los que vienen a asistir, a compartir, con expertos de grandes marcas. 25 expertos nacionales e internacionales de la industria del deporte se reunirán en el Centro Cultural Roberto Cantoral con 650 líderes entre directivos de organizaciones deportivas, marcas y patrocinadores, medios, atletas y entrenadores para hacer relaciones de negocio y aprender de los distintos temas. Vamos a hablar mucho de fan engagement porque los aficionados están al centro de todas las estrategias. Hablemos de sport science, hablamos de negocio del fútbol, vamos a hablar de educación y responsabilidad social, vamos a hablar de contenidos digitales y storytelling. Es decir, tenemos una serie de temas que son los claves en la industria. Este martes, Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, dará una ponencia sobre el poder de los Olímpicos como parte de los festejos del 50 aniversario de México 68. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Mañana justamente dentro de este congreso del CIS, en punto de las 9 de la mañana, Horacio de la Vega, el titular del Deporte de la Ciudad de México, dará una conferencia sobre todos los festejos precisamente para conmemorar los Juegos Olímpicos del 68 aquí en la capital del país. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de carreras verticales porque hoy precisamente aquí en la Ciudad de México fueron presentados el circuito de carreras de Acapulco, que se está convirtiendo ya en toda una tradición. La serie de carreras, que consiste en subir en el menor tiempo posible escaleras de grandes edificios, llegará a Acapulco Guerrero después de que se suspendiera tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado. A 3 días el año pasado de ya tenemos todo, estábamos listos ya con autobús, con medallas, con playeras, con todo, y pues bueno, vino lo del terremoto y pues ni modo, a seguir adelante. Tardamos en poder nuevamente una nueva fecha, pero ya se nos hizo, y del 13 al 15 de abril nuevamente pues Grand Prix Acapulco, ahora no solamente con un hotel, sino ahora regresamos con 3 hoteles. Serán 300 los competidores que participen en las 3 carreras, las cuales darán 60 puntos para mejorar en el ranking mundial, y contará con uno de los mejores deportistas internacionales, Wilmer Carreño, así como la mexicana María Elisa López, quien se ubica en la tercera posición del ranking mundial en este deporte. Las carreras de tobogán son muy rápidas. En caso de 28 pisos, el Gran Plaza Hotel, son 500 escalones. Se espera un récord, como ahora viene el colombiano, esperamos un récord en 2 minutos. 2 minutos, 500 escalones. Y en los otros edificios, como es subir y bajar, esperamos un promedio de 5 y medio, 6 minutos. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y mañana a la noche de este jueves arranca el partido número 3 de la serie de las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional entre los Capitanes de la Ciudad de México y la Fuerza Regia. Recordemos que la serie va 2-0 a favor de la escuadra capitalina. Los 2 partidos jugados aquí en el Gimnasio Juan de la Barrera domingo y lunes fueron ganados por la escuadra dirigida por el español Ramón Díaz. Ahora toca pagar la vuelta allá en Monterrey, donde Fuerza Regia es fuertísimo, así que veremos cómo le va a los Capitanes mañana en punto de las 9 de la noche, el juego número 3 de la serie. Y bueno, ya para despedirme les voy a hablar del uniforme de Brasil. El Splash de Oro presentó su uniforme, es época de presentar uniformes, ayer les veíamos el de México, hoy le tocó a Brasil, que tiene como cosa peculiar que se utiliza el mismo amarillo que se utilizó en México 70 cuando fueron campeones. Esta tonalidad de amarillo, aunque parezca muy similar a las de mundiales muy recientes pasados, no es así, es diferente, es igual,
igual a la que se utilizó en México 70, donde Brasil, de la mano de Pelé, fue campeón del mundo. Ahí está la nueva playera de Brasil para todos los amantes de las playeras de fútbol. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias.